Bienvenido a este podcast en donde los próximos 30 minutos escucharás temas de videojuegos cuidadosamente seleccionados para que disfrutes y conozcas cómo este género ha evolucionado. Del Beat a la Orquesta es un podcast especialmente dedicado a hablar de los compositores de la música de videojuegos, de ayer y de hoy. En donde te contaremos su trayectoria y su gusto por hacer música para videojuegos. También conoce qué es lo que se está haciendo en nuestro país sobre la composición de música de este género y otras corrientes experimentales que giran alrededor de los videojuegos. Porque los videojuegos no solo se juegan, también se escuchan. Bienvenidos al capítulo número 72 de su podcast de música de videojuegos del Beat a la Orquesta. Como siempre ya saben, de mi lado derecho tenemos a la señorita Maizan y en los micrófonos a Anuar Sánchez, que en esta ocasión pues estamos muy halagados. Estamos muy contentos de tener una invitada especial que directamente se conecta desde la Argentina y que pues nos va a platicar en los próximos minutos de este podcast su experiencia como música y compositora de videojuegos y aparte también su experiencia como música compositora orquestal. Nos referimos a la maestra Adriana Figueroa Mañas, que pues ya tiene una larga experiencia en el estudio de tanto de la música, así como también en lo que es la parte de la composición y el arreglo para música de videojuegos. También ella podría considerarse como una de las pioneras en este ramo en nuestro continente, en la parte de Latinoamérica, que pues ha incursionado sobre todo y principalmente en lo que es las agrupaciones independientes de desarrollo de videojuegos y pues ha aportado obviamente esa parte tan importante que es característica de los videojuegos, que es la música. La maestra Adriana Isabel Figueroa, pues ella es licenciada en flauta transversa, el cual es un instrumento, también es saxofonista, compone y produce su propia música enfocada para videojuegos, también para otras cuestiones que son más académicas y pues obviamente profesionales, y pues también curiosamente ella ha tenido una cierta incursión en lo que es la música de computadoras o la informática asociada a esta área artística que es la música, y actualmente pues también se dedica a compartir este conocimiento como docente en su localidad en Argentina y pues bueno, ya tiene una larga experiencia, larga trayectoria en cuanto a lo que es la música y pues también ya un camino bien recorrido en lo que es la música para videojuegos. Pero bueno, no sin antes de empezar, les recordamos nuestros medios de contacto, que son nuestro blogger beatorquesta.blogspot.com. También les recordamos que pueden contactarnos a través de Twitter @beatorquesta y nuestro correo electrónico beatorquesta@gmail.com, así como nuestras páginas de Facebook, que son Coleccionistas de Videojuegos en México o bien del Beat a la Orquesta Podcast, en donde vamos a estar publicando todos los capítulos de su podcast de música de videojuegos. Y bueno, maestra, bienvenida a este espacio dedicado precisamente a los compositores, a los arreglistas de música de videojuegos, no solamente de Japón, ya estamos incursionando también en otros lugares, y qué orgullo tenerla aquí en este capítulo del podcast, en donde pues vamos a charlar un poco acerca de lo que ha sido su experiencia como compositora de videojuegos. Y en primer lugar me gustaría preguntarle respecto a usted, ¿cuál es su característica en
en el modo de ver la música de los videojuegos cuando usted la conoció, cómo ha ido entendiéndola, cómo ha ido diferenciándola. Maestra, los micrófonos son suyos, bienvenida. Muchísimas gracias. Yo empecé a experimentar con los videojuegos porque a mí justamente me juntaba con gente que hacía videojuegos y necesitaban la música y necesitaban un compositor que hiciera la música. Y así me contacté también con gente de su propio país, de México, donde hice, el juego ese que ya lo van a escuchar, y No Chicken Soup Today, y después con chicos, por ejemplo, de Colombia, que se presentaban a concursos, y siempre necesitan un músico, un compositor que les haga la música. Entonces yo, así como para ayudarlos, me reunía con ellos para ayudarlos en el asunto de la música. Y así un poco también fui aprendiendo yo qué es lo que se necesita y cómo hay que adaptar la música a las escenas o a las diferentes formas que tiene el videojuego. Perfecto, maestra. Pues vamos a escuchar el primer tema. El primer tema corresponde a una suite dedicada a los videojuegos que nos gustaría explicar al regreso. El tema que acabamos de escuchar fue el main theme de la suite número 1 for Video Games de la maestra Adriana Isabel Figueroa. Y pues, maestra, me gustaría preguntarle, esta suite, obviamente pues lo indica su nombre, es la número 1. Quiere decir que es parte de toda un trabajo más complejo dedicado a pues los videojuegos. Maestra, ¿nos podría contar un poquito más acerca de esta suite de videojuegos? ¿Cuál es su fin o cómo fue creada y cuál es su propósito? Sí, en realidad todos esos temas, algunos están así en videojuegos, como te dije, que los hice para ayudar a muchos chicos que querían hacer videojuegos y necesitaban la música. Pero algunos los hice nada más que por puro gusto de armar una suite, porque una suite es como que tiene varios números, y armarla como para que aquel que algún día quiera utilizar alguno de esos temas para sus videojuegos también están disponibles. O sea, no precisamente todos los temas que yo tengo están en videojuegos. Han estado, pero algunos no, entonces algunos es como que están disponibles para cuando sea necesario. Perfecto, muy interesante, maestra, y qué bueno que menciona esto. Por ejemplo, si alguien que escucha el podcast se dedica a diseñar videojuegos y pues le llama la atención y sobre todo le causa el interés de utilizar su música, ¿cuál sería el procedimiento para que pudiera hacer esto? Solamente conectarse conmigo y ver qué es lo que necesita, y si yo ya tengo algunos temas ya hechos que les puede servir, se los puedo dar. Si no, si necesita música nueva también se la puedo componer. Perfecto, maestra. Bueno, ahorita estábamos hablando también de su incursión de lo que es la composición de videojuegos para estudios mexicanos. Haciendo recuento y viendo su perfil, maestra, usted ha trabajado para un estudio mexicano que se llama Baguette Games. ¿Cómo fue que se conocieron, maestra? Bueno, justamente con ellos a través de un foro, porque en Latinoamérica hay como una especie de foro que se llama Comunidad de Videojuegos o Desarrolladores de Videojuegos, algo así, que está en el Facebook.
Okay. Y todos, casi todos los interesados, artistas, músicos, programadores, que estamos interesados en el tema, estamos en ese foro y nos vamos enterando así y poniendo al día también en muchas cosas. Y a través de ese foro a mí me contactaron los chicos de Baguette Game y bueno, y después ya seguimos conectados vía email y yo me comprometí a hacerles la música de ese juego, que creo que fue el primer juego que ellos lanzaron así en forma comercial. Perfecto. Bueno, pues aprovechando, vamos a escuchar el siguiente tema, que es el tema principal del videojuego No Chicken Soup. Escuchamos el tema de No Chicken Soup, la introducción, el estilo musical pues es muy divertido, ¿no? Cuéntenos, maestra, ¿cómo fue ese proceso de crear la música para este videojuego? ¿Qué requirió primero para poder darle la ambientación a este videojuego? Bueno, ellos primero, o sea, yo para hacer la música necesito ver primero, conocer el juego, o sea, de qué se va a tratar, ver imágenes del juego, ver todo el arte también del juego, claro. Porque a mí todas esas cosas me inspiran para hacer una música acorde a lo que estoy viendo y a lo que estoy conociendo. Los chicos a mí me mandaron imágenes, me mandaron muchas cosas que a mí me ayudaron a hacer esa música y además que hablar con ellos para ver qué tipo de música pretendían también ellos, que fuera graciosa, que fuera divertida. Así es. Y más o menos, maestra, ¿cuánto fue el tiempo en que tardaron específicamente en la música, maestra? ¿Cuánto tiempo le tomó dedicarle al soundtrack de este videojuego? Sinceramente no recuerdo cuánto tiempo me llevó porque ellos me dijeron puntualmente qué temas necesitaban y yo iba haciendo cada uno de los temas, se los iba mostrando. El tiempo que me lleva a hacer cada canción no sé, la verdad que no me pongo a calcularlo, pero todo está de acuerdo a lo que ellos me piden que haga y la cantidad de temas que ellos quieran que yo componga. Bueno, pues vamos a escuchar el siguiente tema. Vamos a escuchar de hecho dos temas seguidos. Uno corresponde a lo que es pues parte de esta suite de videojuegos que nos comentaba hace un momento, maestra. Y posteriormente vamos a escuchar otro tema. Me gustaría que nos mencionara si es parte de esta suite de videojuegos. La primera es el tema, la suite número 2, el tema épico, y posteriormente el tema de Metrópolis.
¿qué nos puede contar de estos dos temas que acabamos de escuchar? Que es la suite número 2 del tema épico de esta suite de videojuegos y el tema Metrópolis. Bueno, justamente ese tema épico lo hice para unos chicos de Colombia que estaban presentándose a un concurso y que necesitaban así un tema más épico de acuerdo al juego que estaban haciendo, entonces lo hice para ayudarlos a ellos. Y el tema de Metrópolis en realidad es una obra que es un poema sinfónico para orquesta, en realidad, y que y en ese caso está la grabación está tocado con una orquesta de verdad. Así es lo que percibí, perdón que le interrumpa, maestra, es lo que percibí a la hora de poner el tema. Ya demanda una producción más completa, más claro, buena, porque yo le explico, yo hago la producción, cuando hago la producción con samplers, uso librerías y toda la tecnología y los software necesarios que reemplazan un poco los instrumentos reales o una orquesta real, pero también a veces uso grabaciones de estrenos de mis obras sinfónicas o de cámara que están tocadas con instrumentos reales, entonces a veces uso fragmentos de esas grabaciones porque es como que le dan más vida y más realidad a la música, no queda tanto de sampler, sino por ahí mezclada con instrumentos reales. Claro. Pero qué bueno que tocamos este tema, maestra. De hecho, a mí me gusta mucho lo que es la instrumentación orquestal dentro de un videojuego. Usted, en su opinión, ¿en qué videojuegos convendría más incluir la música orquestal y en qué videojuegos no? Y por ejemplo los videojuegos que son así épicos o más tipo cine, que se necesita más música como si fuera cine, o películas, ahí sí a mí me gustaría poner más lo orquestal, lo instrumental. Pero hay veces que hay juegos que, por ejemplo, los juegos más retro o que dan como una idea que son más viejos o de los primeros, más primitivos, quizás ahí sí se necesita una música más electrónica. Claro. Todo depende de qué se trate el juego también. Claro. Y la historia que cuenta. Excelente. Por ejemplo, acá en Mendoza estamos haciendo con unos chicos que hemos formado un estudio que se llama Pauper Games, que estamos haciendo un juego de horror que se llama Disorder y que es todo un juego psicológico donde un hombre lo asustan cosas en su casa, pero es que están en su cabeza en realidad. Entonces un juego así es de terror pero más psicológico. Y allí, por ejemplo, yo estoy mezclando también cosas, todavía lo estamos haciendo, ese juego está en desarrollo, pero la idea también es mezclar un poco de música orquestal con música instrumental un poco más íntima, más psicológico, así, no sé cómo explicarlo, pero es como que da esa idea de que a veces no tiene que ser tan épico tampoco, depende del juego. Claro. Claro que sí, aquí no sé si cabría hablar un poquito respecto a la interactividad, ¿no?, que hay entre el videojuego, la música y el espectador. Claro, para mí la música es súper importante en el videojuego, es como en el cine, la música en el cine es muy importante. A veces una película se salva por la música y en el videojuego a mí me parece que pasa lo mismo. El videojuego a lo mejor puede ser muy bueno, pero si tiene una música mala que la persona que está jugando de repente le empieza a molestar y la apaga o le baja el volumen, entonces quiere decir que la música no está teniendo el éxito o la función que debería cumplir. Claro. Para mí debe ser al revés, la música debe también ser atractiva de tal manera que la persona no solamente quiera jugar el juego, sino también le guste escuchar la música. Exactamente, sino es parte también muy importante y vital, ¿no? Como usted lo menciona, maestra, si no está a la par el juego de la música del ambiente al videojuego, pues sí se pierde mucho la atención. Exactamente. Muy bien, vamos a escuchar el siguiente tema. El siguiente tema lleva por nombre
of Empire. Vamos a escucharlo y vamos a escuchar la opinión de la maestra regresando del tema. ¿Le gustaría explicarnos este tema, para qué fue compuesto? Bueno, esa música de Age of Empire la hice justamente, es algo muy particular, porque fue para un concurso que organizaba justamente la comunidad de videojuegos. Por ahí organizan concursos de composición musical o de programación de juegos, etcétera. Y esa música yo la hice tomando un video del juego Age of Empire, porque se podía elegir cualquier video de cualquier juego y hacer un rescoring, que quiere decir que uno como vuelve a hacer la música como desde el punto de vista de uno mismo, cómo la habría hecho uno la música de ese video. Entonces yo tomé ese juego, ese video y volví a hacer la música con ese fragmento del video. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y cuál fue la experiencia que tuvo? Lo que alcanzo a escuchar en este tema, pues es totalmente hecho en computadora. ¿Cuál fue su experiencia en diseñar o readaptar este tema que originalmente nosotros lo escuchamos orquestal, el adaptarlo a la PC? Bueno, para mí todas las experiencias de todo lo que hago es como que me van enseñando cosas, me van enseñando a adaptar, por ejemplo, en este caso la música que se adapte perfectamente al video, donde cada evento que ocurre en el video tiene su propia evento también musical. Entonces uno con los programas de la computadora o con el software va viendo el video y a la vez va ideando la música de acuerdo a lo que va viendo. Entonces eso también a mí me enseñó mucho a adaptar la música o a crear la música viendo el video para el cual la estoy haciendo. Claro, perfecto. Bueno, pues ya estamos en los últimos minutos de esta interesante entrevista, maestra. Ya nada más como preguntas finales, a usted, ¿qué consejo les daría a estas nuevas generaciones de jóvenes que están estudiando música, que seguramente van a encontrar en algún momento de su vida este tema, ¿no? El de la música de videojuegos, que es algo que ya se está volviendo más popular en el continente americano? Usted como maestra, y una maestra pues realmente con una apertura en la formación, porque digo, aquí en el caso de México todavía vivimos una enseñanza muy exclusivamente dedicada a lo clásico, que es algo que pues necesariamente tendremos que cambiar, pero pues esto se va dando con el paso del tiempo. Pero a las generaciones de los estudiantes, ¿qué les recomendaría si les interesa hacer música para videojuegos? Bueno, yo más que nada les recomendaría no solamente estudiar composición, o sea, porque una cosa es la composición y la creación de la música, y lo otro es la producción de la música, y son como dos carreras diferentes. Se puede ser un buen compositor, pero a lo mejor no ser productor.
Y se puede ser un productor de música, pero ser un mal compositor, porque no conoce la orquestación o las reglas de la composición en sí. Entonces, lo ideal sería que cada compositor aprenda también a hacer producción musical, porque eso lo va a ayudar mucho a entrar en todos estos campos nuevos de los videojuegos, el cine, donde justamente eso se necesita. Ya no es como antes, que uno componía, los compositores de antes que componían para orquestas o grupos y nada más, porque esto no existía. Ahora hay que saber componer de todo, y además hay que saber producir la música y orquestarla bien, porque eso también falla a veces, que hay muy buena producción musical, pero no está bien orquestada, y eso se nota a veces, y sobre todo cuando se usa samplers. Hay que saber orquestar muy bien, porque si no, el sampler es como que revela una mala orquestación a veces, como que se desconoce la orquestación. Entonces yo creo que hay que estudiar las dos cosas, y bien estudiado. Muy interesante, maestra. Y por último, pues, ¿en dónde la pueden encontrar? Tanto los desarrolladores como los interesados en el tema, ¿dónde pueden encontrar sus trabajos? ¿Dónde pueden tener contacto con usted para, pues, una orientación más específica? O qué mejor que, pues, complementar con su excelente música sus trabajos de desarrollo de videojuegos. Uh-huh. Yo tengo una página web oficial que se llama www.ciweb, ciweb con C, o sea ciweb todo seguido, .com.ar/Figueroa. Ciweb quiere decir compositores e intérpretes web. Okay. Y si no, ponen directamente en el buscador Google, ponen mi nombre completo y ponen la palabra compositora, y ahí en la primera, la segunda o la tercera opción sale mi página. Perfecto, maestra. Pues muchísimas gracias, maestra, por compartir este conocimiento con los escuchas de este podcast, y sobre todo, pues, muchas gracias por dedicar este tiempo para, pues, dar a conocer también cómo hay que prepararse de fondo para, pues, lograr un nivel tan excelente que tiene usted. Maestra Adriana, muchísimas gracias. Esperamos, pues, seguir contando con más música de su parte, y, pues, obviamente también cuando tengan algo de parte de sus estudios en Argentina, pues pueden contar con este podcast para, pues, darle difusión, que es el propósito principal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, y realmente los felicito por el programa, porque es un programa bastante original y que creo que a muchos les va a servir escucharlo. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y es así como concluimos este capítulo del podcast, con esta excelente entrevista realizada a la maestra Adriana Isabel Figueroa Mañas desde la República de Argentina, que se enlazó, y pues convivimos muy gratamente estos minutos del podcast, y pues no nos queda más que reiterarles, ¿no?, ese interés porque las nuevas generaciones de músicos tengan en mente que hay todo un campo por explorar en la música de videojuegos. También les recordamos que pueden seguir nuestras actividades que llevamos en curso actualmente. Una es la exposición de consolas retro en el Parque Bicentenario Guanajuato, en Silao, Guanajuato, que a partir del 25 de julio y hasta el 28 de septiembre del 2014 van a estar expuestas, pues, las consolas de su servidor en la zona retro, que, pues, cuentan la historia de la evolución de los videojuegos desde 1972 hasta más o menos la quinta, sexta generación de consolas de videojuegos, en donde, pues, bueno, pueden disfrutar también de la zona gaming organizada por el Electronic Gaming Show México, en donde, pues, van a poder jugar por tan solo 25 pesos que cuesta el acceso al Parque Bicentenario, pues las consolas de videojuegos de última generación, Xbox One, PlayStation 4, y también disfrutar de los torneos y poner a prueba su habilidad en los videojuegos. También les recordamos que pueden disfrutar de nuestros artículos del Beat a la Orquesta en la revista Music Like
Music Live México, y en donde pues en este mes le dedicamos también una entrevista exclusiva a la maestra Adriana Figueroa Mañas, en donde pues nos profundiza más acerca de su interés por la composición orquestal y también en la realización de música para videojuegos. Por último, les recordamos que también pueden disfrutar de la frecuencia de este podcast a través de Radio Anáhuac Mayab. La Universidad Anáhuac ha empezado a retransmitir estos podcasts, entonces pueden disfrutar también ahí de este programa y un recuento de todas las temporadas todos los martes y jueves a las 4 de la tarde. Por último, les recordamos nuestros medios de contacto, que son nuestro blogger bitorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter @bitorquesta, nuestro correo electrónico bitorquesta@gmail.com y las páginas de coleccionistas de videojuegos en México y del Beat a la Orquesta Podcast. Les recordamos también que pueden descargar todos los capítulos de este podcast desde su primera temporada hasta esta cuarta temporada a través de su búsqueda en podcast en iTunes del Beat a la Orquesta. Y para despedir este capítulo los dejamos con un tema más de la maestra Adriana Figueroa. Les vamos a dejar el tema que se llama Obertura Mágica, perteneciente a esta suite para videojuegos de la maestra Adriana Figueroa Mañas. Nos vemos, hasta pronto.